Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, en estos momentos les comunico que la hermana Paula tiene un mensaje, una palabra que el Señor le dio, entonces vamos a escuchar. Dios les bendiga, amados hermanos. Si hay alguien nuevo, que Dios toque su corazón, su mente, su alma, porque a veces a una persona nueva no le es fácil entender cuando tenemos comunión con Dios, cómo Él se manifiesta con nosotros, nos habla a través de su palabra, a través de sus profetas, a través del pastor o la pastora o la hermana que esté hablando allá adelante. El Señor, el día 6 de julio, en mi tiempo de comunión y oración con Él, eran como las 11:45, el Señor me dio un mensaje para nuestra iglesia. Dice: di a mi pueblo, cobíjate bajo mis alas. Yo vendré pronto, no dejen de orar, no desmayen. A su debido tiempo esclareceré todo lo dicho por mí en la congregación. 6 grupos se moverán para hacer mi obra dentro de la iglesia. Yo, Jehová, lo digo. 2 para orar. 2 para multiplicarse y levantar a mis caídos. Vuelvo y lo repito. Dios, 2 para orar, 2 para interceder, 2 para multiplicarse y levantar a mis caídos. Nuevamente, muévanse pronto. Yo iré delante de ustedes. Dentro de poco habrá un ministro de Dios en mi casa. Yo soy el gran yo soy. Yo soy la verdad y la vida. Habrá un encuentro grande de mis hijos. Habrá un encuentro grande de mi palabra. De mi palabra. Dedicada a mis hijos. No vayan a dejar de actuar. Aviven la obra en medio de los tiempos. Vengo pronto con mi galardón. Él me dijo que leyera el libro de Amós. Él me dijo por cada día, cada capítulo. Yo comencé a leer y me comencé a estremecer y a llorar porque es un libro demasiado fuerte para mí. Yo llamé al hermano Mariano, porque ustedes saben que él tiene el don que Dios le ha dado de la interpretación de aquellos tiempos de los profetas. Y yo quisiera que, como él tiene más dicción que yo, porque en realidad yo simplemente pues puedo orar, puedo interceder, pero yo le pido al hermano Mariano, si él nos puede hablar un momentito, quizás algo de el libro de Amós. Maranata. Amén, amén. Esto no estaba programado para hoy. La hermana Paula hace 2 días me llamó y me dijo esta palabra que le había dado el Señor. Pero bueno, nosotros tenemos que, por compromiso y por responsabilidad, si Dios nos lo pide, hay que hacerlo. Yo le pedí en oración al Señor que me diera discernimiento, tanto por el mensaje que le dio como para interpretar el libro de Amós, que es un libro duro y difícil. Voy a empezar con lo que la hermana Paula compartió.
Y yo quiero decirle, hermanos, que no hay nada mejor que comparar todo a la luz de las Escrituras. La palabra de Dios dice, la Escritura es la palabra profética más segura, no de voluntad humana, sino inspirada por el Espíritu Santo. Todos los puntos que la hermana Paula detalló, que le puso el Señor en su corazón, están en la palabra. Ella inicia diciendo, di a mi pueblo, cobíjate bajo mis alas. Sabemos que en el Salmo está, bajo sus alas estaremos seguros. Y sabemos que en el libro de Apocalipsis, porque todo esto es una profecía para el final de los tiempos, el Señor nos dice, Él nos guardará en la hora de la prueba. Ahí vamos a estar seguros bajo sus alas. No hay que temer. Toda esta palabra, como lo dice el mismo libro de Apocalipsis, que significa revelaciones, es un libro de victoria. Ella continúa diciendo, yo vengo pronto, no dejen de orar, no desmayen. En la palabra nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Luego continúa, a su debido tiempo estableceré todo lo dicho por mí a la congregación. El libro de Daniel nos dice que en estos tiempos muchos correrán de aquí para allá, pero que Él va a su pueblo a aumentarnos el conocimiento y nos va a dar revelación de lo que debemos hacer en estos tiempos. Habla también de 6 grupos que se moverán pronto a hacer mi obra. Yo Jehová lo digo, 2 grupos para orar, 2 grupos para interceder, 2 para levantar a mis caídos. Sabemos que el ministerio de la hermana María, de la pastora María, de mi abuela, ha sido un ministerio de oración e intercesión, y ahí lo recalca el Señor. En la palabra el Señor nos dice, a mí me encanta leer y quiero recomendarles que el Señor detalla una cantidad de pasos exactamente que dice cuando estamos en los últimos tiempos, y está en 1 Tesalonicenses 5. Y dice así 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, orad sin cesar. Luego dice, muévanse pronto, yo iré delante de ustedes. Dentro de poco habrá un ministro de Dios en mi casa. Yo creo que esta palabra nos la ha dado mi abuela muchas veces, la hermana María Montañez también, que el Señor está preparando a un ministro o una ministra para ser la mano derecha de mi abuela y, bueno, guiarnos en el camino del Señor. Luego continúa, habrá un encuentro grande de mi palabra dedicada a mis hijos. No van a dejar de actuar. Aviven la obra en medio de los tiempos. Vengo pronto con mi galardón. Y esa es una palabra que está también claramente en el libro de Apocalipsis. Dice Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Luego nos manda a leer el libro de Amós. Yo cuando empecé a leer, lo he leído varias veces, pero ahora lo leí rápidamente y le pedí al Espíritu Santo que me diera revelación rápida porque fue poco tiempo, pero es increíble. Voy a compararle los tiempos que estamos viviendo con lo que describe Amós. Esta no ha sido la primera profecía que el Señor le ha dado a la hermana Paula. Yo me acuerdo cuando inició la pandemia, la hermana Paula me llama y que el Señor le había puesto en su corazón a Gog. Y hablamos de eso. Y miren, ¿quién es Gog? Es Rusia, y de repente apareció la guerra con Rusia. Luego nos dio otra profecía
La primera fue, yo anoté aquí el 17 de marzo del 2020, la de Gog. Luego, en agosto del 2022, ella habló de que iban a venir grandes acontecimientos y catástrofes. Y algo que me llamó la atención, que dentro de lo que le dijo el Señor, le dijo que no veríamos su rostro. Y esto quiere decir, como dice la palabra en ese momento que lo dijimos, en estos tiempos van a venir muchos profetas, van a venir muchos falsos mesías. Sabemos que está por manifestarse el anticristo. Y el rostro, ¿quién es el rostro de Dios? Es Jesucristo. No vamos a ver a Jesucristo, o sea, no vamos a ver al Mesías de nuevo. Nosotros vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. No nos podemos dejar engañar cuando nos digan aquí está el Cristo. No vamos a ver su rostro. Es el Espíritu Santo el que nos guía. Eso haciendo un resumen de lo. Ahora vamos a lo que es el libro de Amós. El Señor nos manda a no menospreciar la profecía y a examinarlo todo. En el mismo libro de Amós, el Señor nos dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Como le dije también, el libro de Daniel dice que Él va a aumentar el conocimiento en estos tiempos. Y en Deuteronomio 29 nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Tenemos que entender la palabra. No hay palabra profética más verídica que la Escritura. Y todo tenemos que verlo a través de la luz de las Escrituras. Amós es un libro antiguo, del Antiguo Testamento, pero no necesariamente es para la gente que vivió en esos tiempos. Tenemos que, cuando nosotros estudiamos la profecía, tenemos que darnos cuenta que tanto el Antiguo y el Nuevo vienen unidos. Uno sin el otro está incompleto o no lo podemos entender. Entonces hay mucha profecía en el Antiguo Testamento que se cumplió. Otra no se ha cumplido. Y otra que son de doble hasta triple cumplimiento. Así que tenemos que siempre estudiar la profecía de esa manera. La hermana Idalmis el domingo pasado comenzó a hablarnos de el reino del norte y el sur. Bueno, este libro empieza con eso, que es cuando el reino del norte y el sur están recién divididos, pero en este caso se refiere al reino del norte, que es el reino contrario a lo que pasó con Daniel, y del juicio que le venía al reino del norte. Pero yo leyendo, como les dije en la palabra, claramente el libro de Amós describe los tiempos que vivimos. En la época de Amós era más o menos en el siglo VIII y se le llamaba una época de oro, donde había mucha prosperidad, pero una prosperidad no equilibrada, como la hay hoy, ¿no? Una mala distribución de la riqueza. Se dice que el 50% de la riqueza lo tiene el 10% del mundo. Y de ahí es donde vienen todas las cosas que vamos a hablar ahora, y de ahí es donde viene el control de todo, a través de esa acumulación de la riqueza, y sabemos que es el enemigo también guiando todo esto y Dios dándole potestad, porque estamos bajo juicio. Entonces, en ese momento se daban juicios de Dios contra naciones que rodeaban a Israel y contra el mismo Israel, que hay una similitud ahora cuando nosotros también tratamos de interpretar la profecía. Tenemos que darnos cuenta, y le hemos explicado aquí mucho, que cuando leemos profecía que no se ha cumplido o de doble cumplimiento, tenemos que ver a Israel como si fuera la iglesia, como lo dice Romanos.
cuando habla del olivo y del olivo silvestre y del olivo natural. Nosotros formamos parte de ese olivo, los gentiles, y es un solo olivo, una sola iglesia. Así que muchas veces cuando vemos a Israel en el Antiguo Testamento, tenemos que verlo como la iglesia. Entonces, el libro describe una época y una sociedad muy consumista. Los ricos se hacían más ricos y la clase media y baja oprimía y controlaba a los pobres. Era una sociedad con una religión vacía, sin contenido. Tenían un culto, describe Amós, muy elaborado, incluso con su música, los coros muy cuidados, pero ellos se habían apartado de la revelación divina. Y esto nos recuerda también al libro de Apocalipsis, lo que estamos viviendo. Estamos viviendo en tiempos de que la iglesia que prevalece es la iglesia de la Odisea. Iglesias de la prosperidad, que solo predican y profetizan prosperidad. Declaran, decretan, solo prosperidad. Y sustentando con profesionales de la religión, así lo describe el libro en su palabra, profesionales de la religión que aman más su posición que la palabra de Dios. O sea, ese tipo de iglesia donde la gente va, las ovejas van a seguir hombres y no siguen a Cristo, sino van a buscar bendiciones y no buscan al que da las bendiciones. Era una sociedad inmoral, decadente y depravada. Dice Amós 1, en Amós 1:11 dice que violaron todo afecto natural. Estamos viendo que en estos tiempos se ve, todo es contra natura, todo es contra la familia, todo es contra la mujer, el feminismo, el machismo, todo es contra la naturaleza. Se está violando todo el efecto natural. Luego en Amós 1:13 nos dice, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres. ¿A qué le recuerda esto? Al aborto. Ahora lo están permitiendo, el aborto lo están permitiendo. Y en ese tiempo, ¿por qué lo hacían? En esos tiempos lo hacían porque querían que prevaleciera un grupo más que otro y entonces abrían a las mujeres que estaban encintas y permitían esos abortos. Luego en Amós 2:7 dice, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Una degeneración increíble. Amós 5:12 nos dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Luego dice, ustedes dicen, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsemos con engaño la balanza para comprar a los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo? Vemos claramente qué es lo que está pasando ahora. Se está ejerciendo un tipo de control, se está sometiendo al pueblo y se está llevando una agenda que todos sabemos que se está dando. Muchos le llaman la Agenda 2030. Luego continúa diciendo Amós 6:8. Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Como estábamos diciendo, el Señor le va a dar potestad al enemigo, al anticristo, y le va a entregar. Estamos bajo juicio. Luego dice que esta es una de las partes más que me llamó más la atención.
sabe que a veces cuando uno lee la palabra hay algo que le resalta más de todo el mensaje. Lo leemos en Amós 8, del 11 al 13. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Esta palabra, enviaré hambre de oír la palabra de Dios, suena muy hermosas y a veces nosotros hasta las utilizamos dentro de nuestras oraciones. Pero no debemos olvidar el contexto de esto. Es un contexto de juicio. Entonces, nosotros nos podemos preguntar, pero juicio, qué juicio tan extraño, ¿no? De buscar la palabra de Dios, eso no me suena a juicio. ¿Desde cuándo el hambre de oír la palabra de Dios podemos considerarlo como un castigo? Pero aquí hablamos de un hambre que no va a poder ser saciada. Es algo muy diferente. Algunos piensan que el significado es que Dios iba a retirar a los profetas de tal manera que viendo ellos la inminencia del castigo divino, la gente iba a correr a buscar la palabra de Dios, pero no la iban a encontrar. Esto puede sonar también a veces, cuando digo que es palabra de juicio, contradictorio con lo que habla Mateo 24, que nos habla que se va a predicar el evangelio por todo el mundo. Y que entonces vendrá el fin. Pero en verdad la palabra va a seguir siendo dada, pero el problema será que no saciará a muchos, porque muchos no la entenderán. Dios le va a dar revelación solamente a sus hijos. Muchos no la sabrán discernir, interpretar, otros la tergiversarán, otros la sacarán de contexto. Entonces va a haber esa hambre de entender la palabra y no la van a poder entender. Así como el Señor Jesús hablaba a veces en parábola y muchos no la entendían. Entonces, sabemos, hermanos, que hoy en día se está dando algo muy parecido. Hay muchas doctrinas. Yo hablaba con la hermana Hidalmi y le decía, muchas denominaciones, bautistas, pentecostales, cuadrangulares, presbiterianos, etcétera. Yo creo que debemos llamarnos cristianos, porque a medida que le metemos más denominaciones a todo esto, hay más división. Yo estaba leyendo en estos días sobre los bautistas y la iglesia del pastor, una gran iglesia del pastor Rick Warren, todos lo conocemos, que escribió Una vida con propósito. El pastor tenía 25 años de ir en contra de que la mujer fuera líder en la iglesia y de que fuera pastora. Ahora el pastor lo apoya después de 25 años. ¿Y qué pasó con la iglesia bautista ahora? Tuvieron que irse a asamblea y se dividió. Por eso se dividió. Cuando sabemos que la profecía el Señor se la da a todos y los dones se los da a todos, tanto mujeres como hombres. Si se lo dio a una mujer, bueno, tenemos que escuchar a la mujer. Y él se dio cuenta y ahora la iglesia bautista está súper dividida. Vamos a un caso más crítico. El caso de la iglesia presbiteriana. La iglesia presbiteriana es una de las denominaciones más grandes de Estados Unidos. Es muy parecida a la iglesia evangélica, pero está más allegada a la iglesia católica. Entonces, ellos ¿qué están haciendo ahora? Están permitiendo la iglesia las bodas LGTB, las bodas gay.
¿Y qué pasó con la iglesia entonces presbiteriana? Se está dividiendo. Se están dividiendo todos. Luego Amós, para terminar, porque sabemos que tenemos Santa Cena y viene la prédica de la hermana Abril. Amós 5, del 4 al 8, dice así. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Podemos decir, pero así dice Jehová a su iglesia. Buscadme y viviréis. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. La hermana Nidia dice que ayer había soñado con algo de esto, del mover de aguas así. Luego del juicio, el libro de Amós termina dándonos palabras proféticas de aliento, de bendición y de restauración. Miren esta palabra que nos dice el libro de Amós al final. Yo creo que no la puse aquí y voy a tener que leerla acá. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Él termina esta palabra profética con palabra de bendición. Una bendición tan grande y abundante. Imagínense, hermano, que nos dice que el sembrador y el segador van a estar sembrando y cosechando a la vez. Van a estar los dos en el campo. Van sembrando y de una vez va creciendo. Y vuelve y el otro viene segando. Eso viene rápidamente. Y esta es la palabra de victoria que siempre nos termina el Señor contando en toda la profecía de los últimos tiempos y la termina con Apocalipsis. Y esto describe que el reino milenial de nosotros con nuestro Señor, el milenio, estaremos nosotros con el Señor plantados en la tierra prometida y luego en la nueva Jerusalén. Dios los bendiga, hermanos.